Hola, ¿cómo están? Soy Azu y les doy la bienvenida a la clase donde vamos a hablar de neurohipófisis, de hormona antidiurética y de oxitocina. Como vimos en clases anteriores de endocrino, en el hipotálamo vamos a liberar un montón de hormonas. En este caso vamos a charlar de la hormona antidiurética y de la oxitocina, que van a ser sintetizadas en dos núcleos hipotalámicos que van a ser el paraventricular y el supraóptico. Ambos núcleos pueden liberar y sintetizar ambas hormonas. Al ser peptídicas van a tener la capacidad de poder ser almacenadas, es decir, van a ser empaquetadas y las vamos a mandar en gránulos de secreción hacia la neurohipófisis, donde las vamos a poder almacenar hasta que venga un estímulo que indique su liberación. El transporte por los axones de estos gránulos de secreción va a ser acompañado por moléculas que se llaman neuroficinas. Tenemos dos tipos, la neuroficina 1 y la neuroficina 2. La neuroficina 1 está asociado al transporte de oxitocina y es estrógeno dependiente. Y la neuroficina 2 va a estar asociado al transporte de hormona antidiurética y es nicotina dependiente. Vamos a comenzar hablando de la hormona antidiurética. Es una hormona peptídica y eso implica varias condiciones, como ya aprendimos en la clase pasada. Por ejemplo, está formada de aminoácidos, que la podemos almacenar y podemos regular así cuando queremos liberarla y cuando no. Que cuando la queramos liberar va a circular libre en plasma porque va a ser soluble y que por esto va a tener una vida media corta, en este caso de 5 a 10 minutos, ¿sí? Como mencionamos, es sintetizada en el hipotálamo. Ambos núcleos, el supraóptico y el paraventricular, pueden liberar hormona antidiurética, pero el que lo va a hacer en mayor cantidad va a ser el núcleo supraóptico. Además, otra característica de las hormonas peptídicas es que el receptor lo vamos a encontrar en membrana. Vamos a tener tres tipos de receptores, B1, B2 y B3. El B1 está localizado en la pared de los vasos y está asociado a proteína GQ. Lo que van a hacer es mediar la acción vasoconstrictora. Otro nombre para la hormona antidiurética es vasopresina, debido a esta acción. Cuando se une a receptores B2 que están localizados en los túbulos renales, van a mediar la acción antidiurética. ¿Cómo lo hacen? Van a poner acuaporinas 2, que son canales de agua, en lo que son la membrana de los túbulos y así vamos a favorecer la reabsorción de agua. Si reabsorbemos agua de adentro del túbulo hacia la sangre, va a disminuir la diuresis, por eso se llama antidiurética. Y estos receptores, si bien también están asociados a proteína G, están asociados a proteína GS, es decir, que el mecanismo secundario o de segundos mensajeros va a ser el aumento del AMP cíclico. Y por último, los receptores B3 van a estar localizados en la adenopófisis. También van a estar asociados a proteína G, pero proteína GQ, al igual que los B1. Y lo que van a hacer es aumentar la liberación de la hormona liberadora de corticotrofina, es decir, la ACTH, que es la hormona que regula el eje del cortisol. A medida que vayamos viendo las clases de endocrino vamos a ver que la ACTH va a ir a lo que es la glándula suprarrenal y va a estimular la liberación de cortisol y de aldosterona. Y me va a servir mucho cuando yo necesito hormona antidiurética. Por ejemplo, porque estoy en un estado donde tengo que generar antidiuresis porque, por ejemplo, a vos te falta agua. Entonces, si a vos te falta agua, tenés una disminución de la bulimia, una disminución de la presión arterial, vas a necesitar hormona antidiurética. Y vas a llamar a dos amigos que van a ser el cortisol y la aldosterona que te van a ayudar. El cortisol porque va a estimular la liberación de catecolaminas para prolongar el estado de alerta y la aldosterona porque también cuando va a los túbulos renales reabsorbe sodio y agua. Entonces siempre les digo que es como que la aldosterona y el cortisol van a ser dos amigos de la hormona antidiurética para ayudarla a cumplir su función. Repasamos entonces que si bien se sintetiza en el hipotálamo, la vamos a almacenar en la neurohipófisis hasta que haya estímulos para su secreción. En general los estímulos tienen que ver con, bueno, que a tu cuerpo le falta agua, que estás en un estado de, se podría decir, deshidratación y por lo tanto tenés la intención de recuperar esa agua. Por lo tanto, hay tres estímulos que van a ser los más importantes en este sentido. Por un lado, si a vos te falta agua, vas a tener una disminución de la bulimia y una disminución de la presión arterial. Pero también si te falta agua, los solutos se van a concentrar. Entonces, el tercer estímulo va a ser el aumento de la osmolaridad. En cuanto a osmolaridad y bulimia, son dos estímulos particulares. La osmolaridad va a ser el estímulo más sensible. El aumento de un 1% de la osmolaridad, recordemos que la osmolaridad plasmática es de 300 miliosmoles litro. Bueno, el aumento de un 1% ya va a desencadenar la liberación de hormona antidiurética. En cambio, para que la hormona antidiurética
se libere por disminución de la bulimia tiene que bajar un 10%. Piensen que la bulimia normal más o menos ronda los 5 litros, por lo tanto un 10% serían 500 mililitros. Es un montón de bulimia que tenés que perder para que este sea el estímulo. Ahora, si lo lográs y perdés 10% de la bulimia, la cantidad de hormona antidiurética que vas a liberar es enorme. Entonces por eso se dice que este es el estímulo más potente. Y después hay otros estímulos que son menos preguntados, pero que en alguna opción de choice pueden llegar a aparecer, como las náuseas, el dolor, la morfina, la hipoxia, que es la disminución de la oxigenación tisular, la hiperglucemia, la angiotensina 2 y el estímulo beta-adrenérgico del estímulo simpático. Por otro lado, hay moléculas o estados, situaciones que van a inhibir la liberación de hormona antidiurética, y esto es básicamente tu cuerpo tiene un montón de agua y querés eliminar el exceso por orina, entonces tenés que inhibir a la hormona antidiurética. Por lo tanto, los tres principales van a ser lo contrario de lo que dijimos previamente, que tengas aumento de bulimia, aumento de la presión arterial y por lo tanto estén tus solutos osmóticamente diluidos y la disminución de la osmolaridad sea otro de los estímulos inhibidores. Algunos más tenemos el frío y el alcohol. Por ejemplo, piensen cuando hace mucho frío que van más veces al baño, o cuando por ejemplo están en una previa tomando alcohol, lo primero que hacen cuando llegan al boliche es ir al baño, ¿sí? Porque el alcohol inhibe la antidiurética. Después también tenemos los glucocorticoides y otra hormona que vamos a ver cuando lleguemos a cardio en profundidad, que es el péptido natriurético atrial. Entonces, súper importante que sepan cuándo la hormona antidiurética está estimulada a liberarse desde la neurohipófisis y cuándo está inhibida. Ahora la siguiente pregunta que venían a hacerse ustedes y que vamos a tratar de responder juntos es, ok, listo, ya aprendí que la osmolaridad y la bulimia son los reguladores más importantes de la hormona antidiurética, bueno, pero ¿cómo el cuerpo sensa la osmolaridad y la bulimia? Bueno, lo va a sensar a través de dos tipos de receptores, los osmoreceptores y los varoreceptores. Los osmoreceptores están en las neuronas supraópticas del hipotálamo y lo que van a hacer es hincharse o encogerse en respuesta a ese gradiente osmolar. Por ejemplo, les voy a hacer un dibujo. Si ustedes tienen esta neurona que es un osmoreceptor, le vamos a hacer un axón, ¿sí? Y por ejemplo, hay un aumento de la osmolaridad, es decir, alrededor hay un aumento de solutos osmóticamente activos, esos van a arrastrar el agua. Entonces lo que le va a pasar a tu osmoreceptor es que se va a achicharrar, se va a encoger, ¿sí? Y de pronto, al revés, si vos tenés una disminución de solutos osmóticamente activos, nadie retiene al agua en el extracelular y entra al osmoreceptor hinchándolo. Entonces, de esta manera, el osmoreceptor puede sensar la osmolaridad, en el sentido de que si aumenta la osmolaridad, se encogen, se achicharran, te quedan como una pasa de uva, y ahí va a ser el estímulo para liberar hormona antidiurética, y si baja la osmolaridad se hinchan y es una inhibición para liberar hormona antidiurética. Eso en cuanto a los osmoreceptores. Después tenemos los varoreceptores. Los varoreceptores los vamos a encontrar en diferentes lugares, como el callado de la aorta, en el seno carotidio, a nivel del sistema nervioso central tenemos algunos varoreceptores. Son estructuras que están en la pared de las arterias, en la pared de los vasos, y lo que hacen es sensar la distensión de ese vaso. Y eso va a estar relacionado de manera íntima con la bulimia y la presión. Por ejemplo, si aumenta la bulimia, si aumenta la presión, la arteria te va a quedar más distendida, es decir, más grande, y eso va a sensarlo los varoreceptores. En este caso, si por ejemplo aumenta la distensión, ¿sí? Eso quiere decir que hay mucha presión, mucha bulimia y la hormona antidiurética va a estar inhibida. En cambio, cuando baje la distensión, es decir, que baje la presión, baje la bulimia, ahí va a liberar hormona antidiurética. Vamos a repasar algunas de las acciones y funciones de la hormona antidiurética, que las más importantes ya las fuimos mencionando al hablar de los receptores. Entonces, dentro de las funciones más principales, por receptores B1 había una vasoconstricción, por receptores 2 aumentaba la permeabilidad al agua en lo que era la nefrona distal para poder reabsorber agua, y a través de receptores B3 íbamos a llamar a amigos como cortisol y aldosterona para ayudarnos en nuestras funciones. Como funciones secundarias tenemos algunas, como por ejemplo estimula aprendizaje y la memoria, tiene una leve acción antipirética, es decir, que puede bajar la temperatura, estimula la receptividad sexual y la conducta maternal y estimula la glucogenólisis. Alguna vez perdida han tomado alguna acción secundaria, pero las que no pueden dejar de saber son las acciones primarias que habíamos mencionado antes.
En este gráfico lo que vamos a ver y analizar es cómo es la liberación de hormona antidiurética frente a sus tres principales estímulos, que van a ser la osmolaridad, la presión y el volumen. En el eje de las ordenadas vamos a encontrar la concentración plasmática de vasopresina o de antidiurética, y en el eje de las abscisas vamos a encontrar el porcentaje de cambio. Entonces vamos a analizar primero los cambios en la osmolaridad, que es esta línea azul que ven acá, o celeste, en donde se acuerdan que la osmolaridad era el estímulo más sensible. Pequeños cambios, vean que el orden de los 0 o 1% de cambio ya empezaba a aumentar la liberación de hormona antidiurética. En cambio, con volemia y presión arterial eran los estímulos más potentes. Necesitábamos un cambio del 10%, o sea, no son sensibles, tiene que bajar un 10% la volemia y entre un 10 y un 15% la presión arterial para que se empiece a aumentar la liberación de hormona antidiurética. Pero miren, por ejemplo, en presión la cantidad de hormona diurética que se libera es mucho más grande que cuando estamos hablando de osmolaridad. Hay una patología que se conoce como diabetes insípida. Es una enfermedad producida por un déficit absoluto o relativo de hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir absoluto? Quiere decir que, por ejemplo, el hipotálamo, que está en el sistema nervioso central, no genera la hormona, no está la síntesis de esta hormona, por lo tanto se dice que es un problema central. La hormona no se genera y por lo tanto no va a cumplir función. Claramente, si no está, no vamos a encontrar la acción de la hormona. En cambio, en la nefrogénica se dice que el déficit es relativo. En realidad, hormona antidiurética sí hay, sí se está liberando desde lo que es la neurohipófisis. El tema es que hay una alteración en los receptores B2, que recuerden que estaban en los túbulos de las nefronas distal. Entonces, no se va a generar la función de la hormona antidiurética. Si tenés la hormona pero no tenés el receptor, es lo mismo que nada. Por eso se dice que es un déficit relativo de hormona antidiurética. Ahora, ¿qué signos y síntomas esperan encontrar en estos pacientes? Y bueno, si entonces la hormona antidiurética no funciona porque no está o no puede ejercer su función porque no encuentra su receptor, básicamente no vamos a poder generar la antidiuresis, no vamos a poder reabsorber agua y vamos a tener lo que se conoce como poliuria, vamos a hacer muchos litros de pis por día y en consecuencia vamos a tener polidipsia, una sed muy intensa porque estamos perdiendo muchos líquidos por orina cuando no deberíamos. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que nos cuenta que está haciendo mucho pis por día, es decir, estamos frente a un paciente con poliuria, vamos a tener que tener algunos diagnósticos diferenciales en mente. Por ejemplo, diabetes insípida va a ser uno de ellos, en sus variantes ya sea nefrogénica o central. Otro, por ejemplo, es que sea una diabetes mellitus, que es otra diabetes que se genera un aumento de la glucemia en el plasma del paciente y eso genera poliuria, que lo vamos a ver más adelante cuando avancemos en las clases de endocrino. Pero bueno, yo a esa le pido una glucemia y me va a dar alterada y yo ya ahí cierro diagnóstico. Pero si no, otro diagnóstico diferencial importante es la potomanía. La potomanía es un trastorno neuropsiquiátrico donde el paciente toma mucha agua por día. 3, 4, 6, 10 litros de agua por día, entonces en consecuencia también va a ser pis. Entonces vamos a tener estos dos diagnósticos diferenciales, diabetes insípida o potomanía. Entonces lo que vamos a hacer con estos pacientes es una prueba o un test de restricción hídrica. Vamos a tomar una muestra de la orina del paciente para tener idea de cuáles son sus valores basales de osmolaridad plasmática y osmolaridad en la orina. Y luego le vamos a decir al paciente que por 8 horas no puede tomar agua ni puede ir al baño y lo vamos a vigilar. Una vez que pasan esas 8 horas, le decimos al paciente que haga pis y que tome una muestra de esa orina, ¿sí? Y ahí la vamos a analizar. Si la orina es concentrada, obviamente a las 8 horas no ingerir agua. El paciente cuando fabrica la orina y cuando va filtrando la orina quiere reabsorber líquido porque no está incorporando líquido. Entonces, si esa orina sale concentrada, el problema del paciente y por el motivo por el cual tiene poliuria es que el paciente toma mucha agua. Diagnosticamos una potomanía. Ahora, si el paciente, a pesar de estar 8 horas sin tomar agua, no puede concentrar la orina, es porque el paciente no tiene hormona antidiurética. Entonces acá vuelve a tener dos problemas posibles. Bueno, el paciente no puede concentrar orina porque la antidiurética no está actuando. Ahora, ¿no estamos sintetizando hormona antidiurética? ¿Hay un problema en la formación de hormona antidiurética o hay un problema a nivel del receptor? Entonces lo que vamos a darle a nuestro paciente es un agonista de la hormona antidiurética que se llama desmopresina, que tiene la misma función, nada más que sintético.
Entonces, si después de darle desmopresina el paciente concentra la orina, listo, el paciente el problema que tiene es que no puede fabricar hormona antidiurética y cuando yo le doy desde afuera, esa hormona puede funcionar y le puede solucionar el problema. Entonces acá decimos que el problema está a nivel central o hipotalámico, el receptor funciona bárbaro porque respondió a la desmopresina, el problema es que el paciente no la puede sintetizar, por lo tanto no es un problema tan grave porque yo lo puedo resolver. O sea, le puedo dar desmopresina al paciente para que se lleve a la casa y vaya tomando como una medicación habitual. En cambio, si el paciente aún así no puede concentrar la orina, el problema está en los receptores, en el riñón. ¿Sí? Entonces, por más de que yo le dé desmopresina, no concentra orina porque el receptor no le funciona y ahí hago diagnóstico de una diabetes nefrogénica. Y acá no le digo al paciente que se lleve la desmopresina porque no le va a funcionar porque lo que tiene el problema es en el riñón.